siempre decía que estaba más enamorado de mi profesión que de ella. Un propósito, ¿no? Como hemos hablado antes, ¿no? El Ikigai japonés, ¿no? Entonces yo me siento a trabajar en esta mesa, que es el tablero. Me siento a trabajar aquí y se me van todos los males. Me olvido de todo y me pongo a trabajar y soy feliz. ¿Qué más quiero? Pierdes la noción del tiempo, ¿no? O sea, me olvido de todo y a trabajar. Hola a todos, muchas gracias por estar un día más en Minimal Design Talks. Hoy tenemos un podcast realmente especial. Creo que es el podcast que más ilusión me hace. Estamos con Rodolfo, 93 años. No, 92 años, perdón. Increíble que podamos grabar este podcast. Y hoy vamos a hablar sobre todo de Rodolfo, pero vamos a hablar de joyería, de artesanía, ¿no? Así que como empezamos cada podcast, Rodolfo, ¿quién eres y cómo has llegado hasta aquí? Que es una larga, larga trayectoria. Pues tengo que decir quién soy. Soy Rodolfo Navarro Bort, soy valenciano, tercera generación en la profesión de joyería y mi intención cuando acabé el bachiller en el año 1951 no era ni mucho menos continuar en joyería, porque quería estudiar una carrera que aquí en Valencia no podía, que eran las ciencias exactas, y mi familia, porque era la posguerra, aunque después de la posguerra económicamente no podía mandarme a Madrid, puesto que tenía una hermana que ya estaba estudiando medicina aquí en Valencia. Entonces, con ya casi 20 años, tomé la decisión de continuar la tradición familiar en el sector de la joyería, pero con mis manos. Porque pensé que me gustaba mucho, ya sabía dibujar, porque en aquel bachiller de la época, último año, ya se exigía un dibujo de cierto nivel para poder aprobar la asignatura de dibujo, y ya sabía dibujar artísticamente y geométricamente también, porque me gustaba mucho la geometría. En fin, y eso fue el inicio de que tomé la decisión de continuar la tradición familiar por no poder estudiar e irme a la universidad. Sí. Y así comencé mi vida. Tú tenías, lo veías a diario, ¿no? Tu familia, pues lo estabas de alguna manera asimilando, ¿no? En el día a día, pero no era una cosa que te fascinara, es decir, no sentías una fascinación por eso, ¿no? Lo veías, pero tú no querías dedicarte a esto. Luego tomas la decisión y, según me has comentado antes, hubo un profesor que marcó un poco, ¿no? Tu carrera, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, efectivamente, yo nunca pensé en continuar en la profesión familiar, nunca, cuando acabé el bachiller. Pero al no poder estudiar lo que yo quería, que eran las ciencias exactas, me gustaban mucho, era un enamorado de las matemáticas. Entonces, pues decidí ser alguien diferente a lo que yo conocía de lo que era la joyería. Yo había nacido con un taller en casa de joyería, o sea que yo jugaba de pequeño con la herramienta de la joyería, pero nunca pensé que yo fuera un profesional posteriormente de la joyería, ni mucho menos. Y la carrera empezaste un poco entiendo, con dudas, porque no era la carrera que tú... Pero luego te enamoraste de la joyería, ¿o no? ¿O del proceso? No fue un enamoramiento de primera vista, ni mucho menos. Fue poco a poco, y fue porque yo tomé la decisión, cuando me decidí a entrar en la profesión, de ser algo diferente de lo que había en el mercado de joyería. Cuando dices algo diferente es con un estilo propio. Correcto, crear algo que fuera diferente. ¿Y esa predisposición tuya ya por el diseño? Porque tú veías el diseño que había y tú querías plantear otro. Desde que ya tenías un concepto de diseño, amando las matemáticas, también tenías un diseñador en tu interior, ¿no? Pues sí, efectivamente así es. Y tanto es así que a los 19 años tuve la oportunidad yo entonces leía bastante, y llegó a mis manos un libro que me facilitó tomar mi decisión. Fue un libro italiano de un escultor, Benvenuto Cellini, que lo leí y me enamoré. Y dije, yo quiero ser multidisciplinar como este señor. Y esa fue una decisión que me dejé llevar por ella, y fue cuando inicié ahí mi intención ya de ser un artesano de joyería. Un artesano de joyería con un estilo propio. Correcto. Eso durante la carrera. Correcto. ¿No? Y entonces empecé
lo que había entonces en Valencia, la Escuela de Bellas Artes que había en Valencia, para recibir clases de dibujo, y tuve la oportunidad de conocer a una grandísima persona, un gran pintor, escultor valenciano, don Rafael Pérez Contel, que fue la base que a mí me dio para conocer las artes en general. Porque aparte de ser pintor y escultor, yo siempre digo que era un gran humanista, porque hablábamos y me hablaba de tantas cosas que yo no hacía más que escuchar y escuchar, escuchar y absorber, que es lo que yo me planteé desde el principio, de adquirir conocimientos tanto en la lectura como en la visión, porque yo empecé a ir a museos, a estar en contacto con el arte, como de captar cualquier cosa que fuera interesante para mí, para hacer algo diferente de lo que era la joyería entonces, que yo vulgarmente tengo una palabra que siempre la digo, que no me gustaba ver los mazacotes que se hacían en joyería con esa cantidad de brillantería, de piedras de color, de tal, que no me gustaban. Yo quería hacer algo más ligero, más sutil. Era muy llamativa antes, ¿no? Se veía demasiado, ¿no? Sí, mis piezas no han sido... yo digo, cuando hablo de joyas, no sé por qué digo mis piezas, siempre hablo de piezas, no de joyas. No han sido nunca de grandes valores intrínsecos de metal, del oro, de platino, que el platino, que es lo que se utilizaba entonces más al principio de mi carrera, como de diamantes, como de rubíes, de zafiros, etc. Yo buscaba la ligereza, la armonía en una pieza que no tuviera esa cantidad de pedrería, de valor intrínseco puesto en una joya. Y empieza, es decir, cursas la carrera de Bellas Artes, que es una carrera genérica, no es específica de joyería, ¿no? Es una carrera pues, donde tratas todas las artes, ¿no? No, yo no estudié absolutamente nada de joyería. Entonces no había escuela, no había nada, era todo individual, y todo lo que yo hice fue acudir a una escuela de Bellas Artes, que es la que había en Valencia. No había facultad entonces, ni mucho menos, de Bellas Artes. Y tuve profesores particulares. Y entré ya con maestros técnicos de joyería, que son los que me dieron ya la oportunidad de conocer en profundidad las técnicas de la joyería. Tuve unos grandes maestros que yo empecé en el año 52 a trabajar, y al año 58 concretamente estuve todos estos años, trabajaba ya en el taller de casa que siempre hemos tenido, y tenía profesores que en aquella época afortunadamente habían muchos y muy buenos artesanos. Yo tuve uno de los mejores que había en Valencia, estuve un año con él, al año dije, este señor no me tiene que enseñar nada más. Ya está. Porque ya veía lo que yo no quería hacer, aunque trabajaba perfectamente, era una maravilla cómo trabajaba. Estuve después medio año con otro artesano que hacía otras cosas diferentes, y este me gustó más porque hacía unas cosas no tan planas, pero... Y al año y medio tampoco me di cuenta que tampoco podía hacer nada. Y ya en el año 54 tenía pues profesores de grabado. De grabado tuve un gran maestro como fue don Enrique Furió, Furió, el nombre, se me pasa el nombre, y Francisco José Montesinos Luna, que era engastador y grabador en Valencia maravilloso, y fueron mis maestros en otras técnicas que no eran las artesanas de la fabricación de la joya. Y que es lo que yo quería, aprender todos los oficios relacionados con la joyería. La joyería, aparte de crear la pieza, de fabricarla tú mismo, pues estaba pulido, estaba el grabado, estaba el engastado, estaba el cincelado, repujado, estaba el esmaltado. Todo esto es lo que hacía el conjunto de una joya. Pues yo todo esto lo aprendí en muy poco tiempo. Y en el año 58, concretamente, dije, aquí no tengo nada que hacer ya en Valencia. He visto ya todas estas cosas donde hice una visión general por el mundo y dije, ¿dónde puedo aparecer yo? Y entonces dije que salió París. París, entonces ya el centro de la moda en muchos aspectos. Sí. Y ni corto ni perezoso, pues allí que me fui. Por una circunstancia que quizá no venga al caso, pero es
porque mi hermana tenía que hacer un máster en París, había acabado la carrera, era cardióloga, tenía que hacer lo que ahora se llama un máster, tenía que hacer un curso de 3 meses en la Sorbona en París, para ampliación de sus conocimientos. Y yo volvía de un viaje por Europa de autostop. Y quedamos en tal fecha, del mes de septiembre, en vernos a principio del curso. ¿Cómo era ese viaje autostop previo a París? Ese viaje autostop fue una cosa al margen completamente de la joyería. Al margen de la joyería, ¿no? Eso fue con un compañero de estudios que nos fuimos en autostop. A recorrer Europa. Desde Valencia, yo y él desde Barcelona, nos reunimos en Barcelona y ya desde ahí en autostop a todas partes de Europa. Porque hicimos un viaje muy largo. Porque antes, como el negocio de la joyería, ¿no? En esa época, en España, por ejemplo, se creaban unas piezas y estas piezas un joyero pues las seleccionaba de alguna manera y las vendía, ¿o cómo funcionaba? Porque no había ni marketing, ni había redes sociales, ni había exposición. Yo hacía mis piezas, pues yo tenía taller en casa para mis padres. Mis padres abrieron una tienda de joyería en el año 45. Tenían una tienda. Una tienda de joyería y tenían taller en casa. Y el taller vivía con el taller. Entonces yo empecé a trabajar y a hacer cosas, ya cuando ya tenía un poco de conocimientos, y trabajaba allí en el taller para hacer algunos encargos de la tienda de mis padres. Pero después, cuando ya vine con un legado en profundidad de mi arte de joyería, entonces ya me busqué joyerías de cierta importancia para ver si podía trabajar para ellos. Y efectivamente yo enseñaba dibujos y me los aprobaban y yo les fabricaba las piezas a diferentes joyerías, aparte de la joyería de mis padres. Ese fue mi inicio durante estos primeros años, hasta el año 58-63, que del 58 al 63 fue cuando tuve unos años también de salidas al extranjero. Estuve en París, de París me pasé a Ginebra, a Suiza, y también estando en París con un conocimiento que tuve de un muchacho estupendo que trabajaba en Londres y justamente trabajaba en la compañía más importante de diamantes de Londres. Me invitó a ir a Londres y yo de cabeza me fui porque me introdujo en esta empresa que entonces nadie podía acceder. Era la compañía de Beers, la consolidante de Beers Mine, de diamantes que controlaba el 80% de la producción mundial de diamantes en bruto. Entonces yo tuve la oportunidad, durante esos primeros años, a finales de los 50, principios de los 60, de poder entrar en esta empresa y conocerla. Me admitieron, lo vi muy bien, me enseñaron todo, porque no era nada fácil poder entrar en esta empresa. A trabajar. No trabajar, no, solamente de visita. Solamente de visita. Porque yo ya estaba enamorado de la gemología y sabía lo que me interesaba. Me interesaba conocer el mundo de los diamantes, porque mi especialidad, después de haber estudiado gemología, sacar los títulos de gemología, el último del diamante, mi especialidad fundamental han sido los diamantes en bruto, del diamante, que me enamoran. Complicado el diamante entenderlo. El diamante es muy complicado, porque además estructuralmente, atómicamente, su estructura es muy compleja. Pero en fin, hay muchas cosas que hablar de eso, pero ahora creo que no es momento de hablar de otras cosas. Pero sin embargo, sí que me di cuenta, estando en París, que conocimiento de las gemas que se utilizan en joyería era fundamental, cosa que no le dábamos importancia en España. ¿Pero era fundamental por el tema del tipo de cliente final o por la composición del material para poder trabajarlo o por el coste, ¿no? Por la calidad que tenía? Para mí era fundamental porque yo considero el origen, de conocer de dónde provienen esas piedras, la composición química, las propiedades, porque son muy importantes. Hay piedras que son muy duras y otras piedras que son muy blandas. Y hay que tener mucho conocimiento en el momento de engastarlas en joyería, es decir, de sujetarlas tanto en garra como en montura. Depende de la dureza de la piedra, porque por ejemplo una esmeralda es relativamente dura, pero sin embargo es muy frágil, que son dos propiedades muy diferentes, la dureza y la fragilidad. El diamante es la sustancia natural más dura que existe, pero sin embargo, después estaba el corindón, que es el siguiente, la esmeralda, el cuarzo, que es más bajo. Pero hay que tener esos conocimientos
deberían tener todos los joyeros. En aquella época, claro, Claro. estoy hablando de la época que los años finales de los 50, de tener conocimientos de estas cosas para poder manejarlos con seguridad. Sí, y entiendo que hoy hay pues una facilidad de acceso a laboratorios, por ejemplo, ¿no? Pero antes verificar que sea original la piedra ya era complicado, ¿no? Verificar Sí. que fuera una piedra original, ¿no? Que no- Sí, entonces es que normalmente todas las piedras, afortunadamente, nos guiábamos siempre los especialistas que se dedicaban a la compra de gemas en cualquier país del mundo, era todo por conocimientos visuales. Claro, por eso es que Conocimientos visuales y por experiencias espectacular. de tenerlas, de los conocimientos de manejarlas, pero no por conocimientos técnicos que después se han ido viniendo, afortunadamente, y en estos momentos tienen una grandísima importancia en este momento que estamos hablando. Por ejemplo, en el caso del diamante, porque debéis de conocer que hoy en día diamantes sintéticos funcionan. Me reuní, el otro día conocí El a una diamante persona. sintético funciona. Entonces, Sí. hoy es muy importante saber diferenciar lo que es un diamante natural de un diamante sintético. Igual que de una piedra de color, sea natural o piedra, o sea, tratada. Que normalmente las piedras de color hoy en día son todas tratadas. Para mejorar el color, para mejorar un poco la calidad. Se para ve cosas. visualmente. Pero todo esto, todo es certificado, se puede certificar por un laboratorio profesional. Lo que hay que tener es la seguridad de que esas gemas hayan pasado por un laboratorio y te digan exactamente lo que son. Claro, porque Rodolfo, yo me imagino en los años 50 o 60 conseguir gemas o piedras era una aventura, ¿no? Sí. Porque ahora entiendo que todo es mucho más fácil, hay un sustento por laboratorio, pero antes era pues una aventura, como una película, ¿no? Ir a conseguir gemas, a ver dónde Sí, ibas. efectivamente, ¿No? porque yo tengo amigos, yo lo he hecho personalmente también, he viajado a minas, A mí, a minas directamente, pero tenía amigos, compañeros que eran los que viajaban más directamente, compraban los materiales, los traían y los vendían aquí en España, a los profesionales. Pero es muy curioso que entonces lo hacíamos todo por observación visual, prácticamente, porque no había medios técnicos no. para saberlo. Esto ha venido posteriormente, porque la gemología entró en España a principios de los 60, a mediados de los 60. Yo la traje de París y lo primero que hice fue buscar a alguien en España y solamente había 2 gemólogos en España. Uno era don Argimiro Santos, que trabajaba en aduanas, y por él pasaba todo lo que entraba de gemas y de joyería, pasaba todo por sus manos. Y había un chico joven, Pepe Nicolau, que era gemólogo, no sé por qué, era gemólogo. Y yo lo contraté para que viniera a Valencia a darnos unas clases particulares a un grupo de joyeros en los años principios de los 60. Y fuimos pioneros en España en la gemología aquí en Valencia, porque yo los introduje. Porque en los 60 se creó ya la escuela, a finales a mediados de los 60 adelante, se creó ya la escuela de joyería en Barcelona, la Facultad de Ciencias, en la cátedra de cristalografía, concretamente, que tenía el doctor Fontaltaba. Y después, como no, en Madrid, al año también, pues quisieron hacer su instituto gemológico. Y como siempre en España tenemos, yo para mí siempre digo que es una desgracia tener esa dicotomía entre Madrid y Barcelona y Madrid, Sí. que la una quiere ser mejor que la otra y así. Y entonces, al crearse la Escuela de Gemología en Barcelona, en Madrid dijeron, esto hay que hacerlo también. Y también lo hicieron en el Instituto Gemológico. En el Instituto Gemológico, sí. No, el Instituto Geológico. Y entonces pues, ya empezó a funcionar oficialmente la escuela. Y la Escuela de Barcelona tuvo la idea muy buena de entrar en conocimientos con Londres, que existían los certificados de gemología más importantes, de ponerse de acuerdo para poder, con el mismo examen que hacíamos en España, obtener la titulación inglesa. Y nosotros obteníamos la titulación española y la inglesa al mismo tiempo. Y éramos gemólogos españoles y gemólogos ingleses. Y eso ya vino en los finales de los 60,
que yo 70, que cuando yo hice la gemología ya, la primera promoción de gemología en España. Pero ya ibas muy avanzado de cuando llegaste a París, ¿no? En los 50, si no me equivoco. ¿Qué notas cuando llegas a París? Que están mucho más avanzados que en España, ¿no? Bueno, Y están muy cerca, porque es curioso, porque somos vecinos prácticamente. sí, efectivamente, para mí fue una suerte, tuve francamente una suerte de conocer a una persona que trabajaba en joyería, a un muchacho que era engastador de joyería. Por las circunstancias también de mi hermana, que iba a quedarse, buscaba una casa, surgió una casa particular que la acogieron para quedarse 3 meses, y la hija estaba casada con un muchacho que era encastador de joyería. Y entonces, al conocerlo, él fue mi pasaporte de entrada a la joyería en París. Y él me presentó al primer taller donde yo empecé a trabajar en París. Ese fue mi inicio en París. ¿Y qué notaste la diferencia Nada más entrar me di cuenta de que en España y en Valencia, por descontado, estábamos en la prehistoria. prehistoria? En la prehistoria, en el taller. Y lo primero que vi fue un motor colgante para taladrar. Cuando nosotros taladrábamos a mano con un taladro manual muy bonito, perfecto, pero hacer un agujero en el metal nos costaba un montón. Mientras que allí, al tener un motor colgante de los que ya empezaban a utilizar los dentistas, por ejemplo, aquí en España, pues en ese motor hacías y en un segundo hacías un agujero en el metal. Eso era un avance brutal. Y también, como se trabajaba casi exclusivamente en platino, tenían unos sopletes con oxígeno, y se trabajaba con soplete de oxígeno y gas. Entonces, pues yo me di cuenta de esto y yo esto me lo tengo que traer. Y lo primero que hice fue comprarme un motor colgante y un soplete oxídico para trabajar en el tabliz, que es la mesa nuestra de trabajo. Aquí. Y hacer lo que yo hacía en París, hacerlo en Valencia. Y en esto, mis queridos compañeros, grandes industriales valencianos, muchas veces, quizá en broma, me decían que Rodolfo está medio loco, porque tiene una herramienta que no tiene nadie y hace virguerías. Claro. Y aparte tu diseño era muy diferente, porque cuando llegaste a Francia, aparte de la maquinaria que tenían, ¿tú notaste que el diseño era mucho más avanzado? ¿O que el cliente también buscaba algo diferente? Porque es la cuna de la moda, ¿no? Me imagino que también, por ende, de la joyería. Sí, bueno, la joyería que se hacía en París entonces y se continúa haciendo es joyería muy cargada de diamantes, cargada de piedras de color, de piedras importantes, porque se trabajan a unos niveles muy altos de un nivel económico, que necesitan piezas que valgan mucho dinero, mientras que yo, mis piezas, nunca me preocupaba de que valieran mucho, intrínsecamente, sino de que fueran algo y que dijeran algo, que no fueran esas piezas cargadas de diamantes, cargadas de piedras de color, como todos estamos acostumbrados, incluso hoy en día, a ver en los grandes festivales europeos, en Estados Unidos, en los grandes acontecimientos del cine, se hacen grandes veladas y las alfombras rojas famosas que pasan todas las artistas y todos los personajes importantes y llevan grandes joyas de muchísimo valor, pero que a mí personalmente no me dicen nada. Me encanta que expliques esto, porque me fascina la joyería, porque la joyería va muy ligada al arte, Sí. pero es un elemento que puedes utilizar de algún modo. No tiene una funcionalidad final, es un elemento decorativo, pero es un elemento decorativo en el cual tú puedes utilizar, ¿no? Y se ha romantizado mucho, y es verdad que cuando vemos películas, vemos exposiciones, parece que cuanto más cara sea la obra, cuanto más diamantes tenga, mejor. Y creo que lo que tú planteas es lo que de verdad tiene sentido, una pieza que te haga sentir, una pieza única, diseñada para esa persona, porque he visto un poco tus diseños y lo que haces y es espectacular, mucho más armónico, mucho más orgánico, ¿no? Pero al final la joyería está como muy romantizada y se ve el diamante, cuanto más grande mejor, ¿no? Yo creo que no va por ahí. ¿Cómo definirías la joyería? Sí, en ese aspecto es así. Yo nunca he querido parecerme a lo que se hacía. Me he salido siempre
haciendo cosas mucho más ligeras, mucho más personales, mucho más pensando también con la persona que tiene que llevarlas, con la mujer que tiene que llevarlas, porque me ha gustado conocer a la mujer, hablar con ella, saber sus gustos, saber sus tendencias, para realizar después una pieza que me ha encargado. Diseñar la pieza a Y medida diseñar para la el pieza cliente. a medida y personalizada para la persona, sobre todo para la mujer que tiene que llevarla, porque la joyería fundamentalmente va dirigida a la mujer, aunque para el hombre también se hacen muchas cosas, pero fundamentalmente es para la mujer. Entonces, yo he hecho cosas y creo que han sido inventos míos, porque yo he hecho unas cosas que después me han venido muy bien, porque he ganado premios muy importantes por mi estilo. Son unas piezas que los llamo adornos de oreja. No son pendientes. Los pendientes siempre cuelgan del lóbulo de la oreja de la mujer. Y lo mío son adornos de orejas que adornan la oreja y además de que penden del lóbulo de la oreja. Entonces, esto es una técnica que yo solamente la hago con hilos, que no es muy poco conocida, porque me he dado cuenta en estos últimos años de mi vida que reproducir mis piezas de mi técnica particular, que son los hilos, son imposibles. Hoy en día, con la Técnicamente, tecnología. incluso con la tecnología de hoy en día, son imposibles de reproducir, porque el trabajo de los hilos no lo puedo hacer más que las manos. En una entrevista que me hicieron hace tiempo, me preguntaron qué herramienta para un joyero es lo más importante. Y yo dije, la única herramienta importante para el joyero son las manos. Las manos. La cabeza. Aparte de la mente, por descontado, tener neuronas que funcionen, Sí. aunque tengas muchas a mi edad ya que se han muerto, No. pero algunas funcionan todavía y tal. Pero siempre, lógicamente, la mentalidad y las manos, tener una mente clara de lo que quieres hacer, pero que te obedezcan estas manos con la agilidad que necesitas, es muy importante. ¿Y cuándo empiezas a crear tu obra? Que yo he visto. Cuando tú te vas a Francia, y entiendo que en Francia ya te nutres, no absorbes, ves una metodología y una tecnología que no tenías. ¿Y cuándo empiezas a crear estas obras que yo he visto, estas piezas? Bueno, yo en París vi y aprendí a trabajar el platino, fundamentalmente, que entonces trabajaba el platino, que aquí en España prácticamente no se trabajaba casi. Allí se trabajaba todo en platino y por eso se utilizaban los sopletes oxídicos, porque si no, no se puede soldar con el gas solamente. Entonces las piezas de París tampoco me gustaban. Eran piezas importantes que en aquella época se fabricaba en París fundamentalmente para los árabes. Para los árabes en esa época. Entonces, los encargos o grandes encargos de los países árabes eran importantísimos y se hacían en varios talleres en París muy importantes, sobrecargados de diamantes sobre todo, pero era una joyería muy del estilo de París, muy clásica de París, pero que no era lo que yo quería. Yo aprendí a trabajar el platino en París, pero no era lo que yo quería. De hecho, y después el platino lo he trabajado a mi aire, pero en mi casa, en mi taller y en mi Valencia. Eso era mi obsesión, conocí lo de París, que me vino muy bien, pero que no se parecía nada a lo que yo quería hacer. Pero conocer la técnica de trabajar muy bien el platino y de conocer a lapidarios, encastadores, pulidoras de los talleres de París, eso para mí fue muy importante. Pues tú ya tenías en mente qué tipo de diseño querías, porque no te gustaba ninguno, ni el de España ni el de París. Tú querías algo mucho más minimalista. Y lo tenías, porque es muy minimalista, incluso tiene rasgos arquitectónicos, algo que he visto, es que es muy diferente. Y en esa época no me lo quiero ni imaginar. Si hoy en día parece actual y diferente, no me quiero imaginar en los años 60. Sí, me parece muy correcto lo que estás diciendo del minimalismo. Yo nunca pensé en el minimalismo porque en aquella época no existía prácticamente la palabra de minimalismo. Pero yo sí que mis piezas no las verás nunca sobrecargadas de grandes gemas, de diamantes, de grandes esmeraldas, porque lo que yo buscaba es que tuvieran una armonía, una ligereza, que no fueran pesadas y que fueran muy portables para la mujer, que
Y yo es una cosa que me he fijado siempre desde que empecé. He observado a las mujeres los pendientes. Y veía a todas las mujeres con unos pendientes en una posición horrible. Nunca les sentaban los pendientes como yo creía que debían de sentar en las orejas de las mujeres. Pesaban demasiado, ¿no? Tenían demasiado peso. O porque pesaban o porque no tenían la estructura que deberían tener para que estuvieran en el sitio que deben de estar los pendientes de las orejas de las mujeres. Y al diseñar el adorno de oreja tú ya compensas un poco los pesos y siempre tiene un equilibrio, no se mueve, ¿no? No se desplaza. Concretamente porque a mí me gusta mucho saber dónde están los centros de gravedad de las cosas. Me has comentado que te gustaba la ingeniería y es verdad que ahora que lo pienso... La arquitectura me ha gustado siempre. Y siempre me he preocupado, tanto en los pendientes como en los collares, de que los centros de gravedad sean importantes en el momento de que pendan de un sitio. Porque depende que estén mejor colocados o peor colocados para que la pieza se vaya de lado o no se vaya de lado. Entonces, en los pendientes, lo que yo llamo adornos de oreja, me va muy bien porque además van sujetos por la parte de arriba de la oreja y el cierre es muy ligero y lo que pende va fijo. Y entonces se queda muy acoplado a la cara y a perfil, lo que es la mujer, y hay pendientes que van incluso hacia la mejilla, que yo hago. ¿Y cómo fue la primera vez que creaste estas piezas tan disruptivas, tan diferentes, ¿no? Y luego lo que me encanta es cómo te diste a conocer, porque hoy en día colgamos una foto, tenemos infinidad de posibilidades de difusión, pero antes no. Y has ganado concursos internacionales, incluso en Ginebra, me has comentado. Es decir, ¿cómo es tu primera pieza, cuándo la creas y la reacción de la gente cuando la ve? Porque era muy diferente. Bueno, yo empecé a trabajar y trabajaba para la tienda de mis padres desde que empecé a trabajar. ¿Y ya creabas este sistema? No, esto empezó muy posterior. Porque yo al principio, hasta el año 63, estuve viajando mucho a París, a Ginebra, a Londres y tal. Y no me instalé en Valencia ya definitivamente hasta el año 63, que contraje matrimonio, en el año 63, y dejé 2 oportunidades estando en París a principios del año 63, que me ofrecieron quedarme en París a trabajar, o que conocí a una persona que venía de Estados Unidos a hacer un trabajo muy específico en París para un personaje africano. No viene a cuento contarlo. Que no se puede, ¿no? Que me dijo que me fuera con él a Miami a trabajar. Entonces yo rechacé las 2 ofertas y dije que lo que tenía que hacer, como era diferente ya a lo que yo estaba viendo y yo ya sabía que tenía que hacer algo diferente, quería hacerlo en mi Valencia natal. No, según muchos clientes mías y amigas, fundamentalmente amigas, yo tengo mucha relación con mujeres, posteriormente y después de muchos años me han dicho: Rodolfo, es que no sé por qué te quedaste en Valencia, tenías que haberte quedado en París para hacer lo que has hecho. Y hubiera salido mucho más adelante, porque en París había posibilidades. Aquí en Valencia, como tú decías antes, era muy difícil salir adelante con esto que yo estaba haciendo. Pero tuve la gran suerte de que, sobre todo, una joyería que se abrió en Valencia, nueva, que me presenté unos dibujos y el propietario me dijo: ¿usted es capaz de hacer esto que me está enseñando? Yo le dije: pues sí, porque yo suelo dibujar pensando en que la pieza ya está realizada. Dice: pues si usted es capaz de hacer esto, yo seré un cliente suyo. Pues le hice esas 2 piezas, que eran 2 broches concretamente, muy difíciles de cuanto a su estructura, y lo realicé, le encantaron, me los pagaron muy bien, afortunadamente, y me quedé ya como trabajador o cliente de esta empresa, aparte de las que yo tenía de mis padres, y ya empezaba a tener también clientela de fuera de Valencia. Porque esto... Pero a nivel personal, de conocimiento de tú a tú, porque entonces no habían las redes sociales, no había nada, solamente habían estos conocimientos directos. Y antes si trabajabas para esta joyería, ellos te facilitaban el material, te pagaban la pieza y lo vendían ellos, ¿o cómo funcionaba? Era diferente, ¿no? Es como una galería de arte. Elegían el dibujo
y yo me ocupaba de todo. De todo, y luego ellos vendían la Material, pieza. pedrería, de todo. Algunas veces me daban ellos la pedrería. Los diamantes, las piedras de color, eso sí que me lo proporcionaban. Y yo tenía que ajustarme a los tamaños para poder realizar las piezas. Y antes el tú a tú o el conocer, ¿no? Ir a París antes tenía mucho más sentido, por ejemplo, que ahora, ¿no? Y una persona que, por ejemplo, viajaba y acababa en Valencia y veía tu diseño, pues cuando volvía a su país, claro, podía comunicar eso, incluso no creo ni que pudiera llevarse una foto a lo mejor, ¿no? Se llevaba una idea, tenía que explicarlo. Creo que todo es un tema romántico, pero tenía más valor, ¿no? Es decir, tenía mucho más sentido, se podía apreciar mucho más una pieza que hoy en Sí, día. efectivamente es correcto lo que estás diciendo. Y a mí me llenaba mucho el haber estado en París. Estuve también, aparte de los contactos que yo tuve en París, que afortunadamente llegué a trabajar con uno de los mejores talleres del barrio de Ópera, que era lo importante, porque en fin, es que puedo hablar de tantas cosas. En París hay 3 barrios fundamentales. Todas las profesiones están por barrios. ¿Aún sigue, sí? Y sigue siendo así. Y en cuanto a joyería, había 3 barrios fundamentales, que eran Temple, Cadet y Ópera. En Temple se realizaba una joyería baja, en Cadet ya se realizaba la joyería, parte de alta joyería, y en Ópera eran los grandes talleres que trabajaban para las grandes marcas como Van Cleef, Cartier, Boucheron, Mauboussin, todos los que estaban en la Place Vendôme, en la Rue de la Paix, que son las joyerías importantes que había en París. Yo afortunadamente tuve suerte de entrar en uno de esos talleres que trabajaban para estas tiendas. Yo trabajé para Van Cleef, trabajé para Cartier, trabajé en un taller que trabajábamos para estas empresas. Entonces, yo he tenido tanto contacto con tantos elementos de joyería dispares, que también me facilitaron el crear mi auténtico estilo. Eso me facilitó mucho, tener tantos conocimientos de tantas cosas. ¿Y cómo es trabajar para estas marcas? En su momento álgido, porque entiendo que ahora pues con los fondos, con las adquisiciones masivas se ha desmitificado un poco, pero antes Cartier, por ejemplo, el pozo que tenía esta marca, ¿cómo era? No, las marcas continúan siendo, porque afortunadamente lo que hoy se llama el lujo Sí. continúa funcionando a niveles altos económicamente muy bien. Tanto es así que el otro día, leyendo un artículo, que yo recibo comunicación de muchas cosas de todas partes del mundo, porque me gusta estar al día a pesar de mi edad, pues en un artículo leía que justamente la joyería del lujo está aumentando económicamente en el año 2026. O sea que lo que pasa es que yo nunca he llegado a ese nivel, ni mucho menos, ni he pretendido tampoco, porque a mí no me ha gustado. A mí lo que me ha gustado ha sido estar metido en mi taller, trabajar y trabajar y trabajar. Socialmente no tenía yo grandes comunicaciones. No, trabajabas, creabas piezas, pero ¿cómo surge el primer premio que ganas? ¿Cómo es? ¿Cómo se da? Bueno, yo en los años 60, 63 me casé, ya trabajaba en el taller, definitivamente, mi taller que yo tenía aquí en casa para trabajar para mis padres, y ya empezaba a trabajar para otras tiendas, y surgió en el año 68 concretamente, que un día viendo un programa de televisión, la Alhambra de Granada y el Patio de los Leones con su fuentecita, pues la fuentecita tenía un chorrito, un surtidor, que salía el agua muy bonita y de repente perdía la gravedad y se desmenuzaba en gotas. Y aquello, pues cogí un lápiz rápidamente y me hice un dibujo. Y ese dibujo fue el que mandé al primer concurso en el año 68. El dibujo, manda. El dibujo, porque el concurso constaba de 2 partes. Primero una selección de dibujos, y cuando te seleccionaban el dibujo había que realizar la pieza. Entonces mandé el dibujo y me seleccionaron el dibujo en la categoría de alta joyería, del concurso de Prix de la Ville de Genève de Suiza, que estaba dentro de Montreux-Bichou, de la exposición de Montreux-Bichou. Entonces mandé el dibujo, me lo seleccionan y había 3 meses para poder solucionar la pieza. Hice la pieza, la mandé y tuve la suerte de que me dieron una mención de honor de esa pieza.
porque fue exactamente, se parecía tanto al dibujo, porque una de las cosas que era importante es que la pieza se pareciera al dibujo original, Claro. si no la desestimaban. Pero yo tuve suerte, mi pieza se pareció exactamente a lo que era el dibujo, y tuve la suerte de que entonces era la presidenta del jurado, la alcaldesa de Ginebra, Madame Lise Cherardin, me acuerdo de su nombre, y fue quien le puso título a mi joya. Le puso al collar que yo presenté, le tituló Feu d'artifice, es decir, fuegos artificiales. Bonito, Porque fue mi collar es fundamental, mi estilo fundamental, de hilos, totalmente hilos que surgen de una maza de hilos como si fuera una carcasa, y después se abren y en las puntas salen los diamantes. Espectacular y muy minimalista, porque lo he visto. Y ahora, como decir minimalista, parece pero en actual. aquella época no podía pensar yo que No. en aquella época era el minimalismo era lo que funcionaba. Pero se debía ver muy diferente a las otras piezas, tan ligero, tan fino, ¿no? Totalmente distinto a todo lo que había en joyería. Y el reloj que he podido ver en ese mismo catálogo, que Bueno, me ha encantado, es del mismo el evento. concurso de Ginebra, del Prix de la Ville de Genève, tenía 4 categorías: alta joyería, joyería media, esmalte y relojería. Entonces, en el año 71, yo conocí que era cuando empezaba a funcionar la relojería eléctrica, que no se hasta entonces era todo, la maquinaria era mecánica, y no estaba, no había empezado a funcionar todavía lo que es la relojería eléctrica o electrónica. Y pedían en el concurso justamente un diseño específico para una maquinaria que funcionara con pilas, concretamente. Y yo realicé un dibujo totalmente diferente a mi estilo. Muy Bauhaus. Muy Bauhaus, concretamente, sí. Muy arquitectónico. Sí, mucho. Y tuve la suerte de que me lo seleccionaron. Y como yo no podía fabricar el movimiento, es decir, la maquinaria que iba dentro de ese reloj, pues pensé, ¿quién me puede hacer esto? Y pensando en el tipo de relojería que se iba a empezar a fabricar, había una empresa venida de Estados Unidos, que era la empresa Bulova, que es la que comenzó la relojería eléctrica y electrónica. Me dirigí, cogí mi mochila como siempre, me dirigí a Suiza, a Viena, que es donde estaba la fábrica. ¿Qué tardabas? Y me presenté con mi dibujo y les dije, señores, yo tengo esto para el concurso. ¿Ustedes quieren participar conmigo? Ustedes presentan el movimiento, la pieza, que yo presento el dibujo. Me dijeron que sí, lo aprobaron y se realizó la pieza. Pues estuve con los diseñadores, entonces ya con ordenadores, en el gabinete de diseño de Bulova en Ginebra, allí entre los grandes ingenieros, que eran todos ingenieros, y un pobrecito valenciano que venía a enseñarles lo que se tenía que hacer. ¿Pero qué tardaste en llegar ahí? ¿Tardabas? Entonces, ¿perdón? ¿Cuánto tardabas en llegar ahí? Mucho, ¿no? No tardaba demasiado, porque yo entonces viajaba en autostop y tenía mucha facilidad para viajar, afortunadamente, aparte de coger algún tren que otro. Pero en fin, ya estaba allí con el gabinete de diseño de Bulova, creando la pieza. Al final llegamos a la conclusión de que querían realizar ellos la pieza, la montura, no que la realizara yo. Les permití que realizaran la montura para que acoplaran el movimiento en su interior, y acabada la pieza fui a dar el visto bueno, estaba bien hecha, bien acabada, y era exactamente el dibujo. Entonces se presentó a la segunda fase del concurso y tuvimos la suerte de que también nos dieron una mención de honor a esa pieza. Y está puesta en el catálogo que has visto, como una fotografía que es espectacular. Espectacular. Porque yo lo comprendo que es espectacular, porque no tiene nada que ver ni con mi estilo, y sin embargo es arquitectónicamente una maravilla. Porque a mí me gusta la ingeniería y la arquitectura, soy un forofo de esas materias. Pero, Rodolfo, para crear ese reloj, porque es un folio en blanco, yo lo he visto. Sí, un papel en blanco. Pero, ¿qué idea tienes o surge? No, la idea va
un poco dirigida, concretamente en ese dibujo. Querías hacer algo Porque en disruptivo. el concurso dieron unas normas exactas de lo que pretendían. Pretendían hacer un reloj de pulsera que fuera ya eléctrico y por lo tanto necesitaba un lugar donde colocar las pilas. Vale. Y entonces ese diseño mío fue dirigido exclusivamente en esa dirección. Y solo tenía enganche superior, por lo que he visto. Fue una pieza además que no tenía ni correa, fue una pieza abierta que se colocaba como un brazalete abierto en el brazo, se giraba y se quedaba el reloj en su sitio, en la muñeca. Eso fue también una novedad. Me parece espectacular, espectacular. Y antes me has comentado que muchas de tus piezas nacían y se creaban completamente al 100% dentro de tu taller solo por tus manos, es decir, artesanía pura, sin ningún mecanizado, sin ninguna otra empresa que interviniera. Efectivamente, cuando yo empecé y conocí lo que hacía Benvenuto Cellini y dije que quería ser completamente autodisciplinario de todas las profesiones relativas a la joyería, yo aprendí de todo. El grabado, el cincelado, el engastado, el pulido, el esmaltado. Yo tenía todo el conocimiento de todo y en mi taller tenía todas las herramientas para cada una de las profesiones, porque yo lo realizaba todo. Y para mí era quizá un exceso de vanidad en aquel momento el poder realizar desde el dibujo hasta entregar la pieza al cliente que no pasara por ninguna mano más que por la mía, porque normalmente el joyero, el artesano joyero, realiza la estructura de la pieza, pero después tiene que pasar por una pulidora, que normalmente eran las mujeres, pulidoras, un grabador si llevaba algo de grabado, un engastar para engastar y sujetar todas las piedras, diamantes, piedras de color, etc. Eso era un especialista que se llamaba engastador o engarzador de las joyas. Pero la estructura completa, con todos esos aditamentos, no había nadie que lo hiciera. Y yo fui capaz de realizar desde el dibujo hasta entregar la pieza a mi clienta de que no pasara por ninguna mano, más que por la mía. ¿Y cómo iba la demanda? ¿Era gente que te conocía y venía y te pedía una pieza, pero era gente de Valencia o gente de fuera? Pues afortunadamente he tenido una clientela muy, vamos a decir, adicta a mi estilo. ¿Vale? Muy mentalmente abierta. Marca personal ya en los años 60. Mentalmente abierta. Marca personal. Que por el boca a boca, por el ver una pieza, ver una amiga que ha visto una pieza, otra amiga que ha visto otra pieza, pues esas cosas de voz a voz es la única forma que se trabajaba entonces fundamentalmente. Y entonces yo he tenido muy maravillosas clientas con una mentalidad abierta, europea, que han sabido ver en mis piezas esa diferencia con la joyería tradicional. Porque después del concurso, que era en el 71, sí, como si te quedas en Valencia ya. Sí, yo ya estaba en Valencia. Ya estás en Valencia y ya no te mueves de Valencia. Trabajaba en Valencia, pero trabajaba para joyerías de Madrid y de Barcelona, por ejemplo. Y en principio, en los años 73, esto es otra historia, empezamos otra historia. En el año 73, en el año 71, 72, acá en el 71 gané el premio de Ginebra de relojería, y en el 72, a mí en aquella época, todos los grandes industriales se me rifaban para cogerme como diseñador de sus fábricas. Después del concurso. Después de los concursos, de haber ganado los premios de los concursos. Y yo nunca quise estar en ninguna empresa, porque no veía las cosas claras. Y entonces, en Barcelona se inauguró a principios de los años 70 una importantísima joyería, en la Diagonal concretamente, que era una enorme, muy grande. Y se abrió la joyería, era tan grande que se hicieron unos desfiles de joyas dentro de la joyería. Y entonces yo conocí al dueño, por una circunstancia también anterior, conocí al dueño, que es una familia muy importante de Barcelona. Era un chico joven, al cual yo me llevé por Europa a introducirlo en el mundo de la joyería y tuve bastante amistad, una gran amistad con la familia. Y cuando se abrió la tienda me dijeron,
haz una colección de piezas para abrir la tienda. Y junto con dos o tres diseñadores y fabricantes catalanes muy importantes, participamos en la inauguración de esta joyería. Y durante varios días se hicieron desfiles de joyas. Y yo hice unas joyas totalmente diferentes a lo que presentaron los joyeros catalanes, los fabricantes catalanes. Llamaron tanto la atención los adornos de oreja, todos los que hice se vendieron. Hice unos collares rarísimos para aquella época, yo les llamaba adornos de hombro, porque adornaban todo el busto de la mujer, porque entonces ya se llevaban escotes grandes, escotes completamente rectos que lucían los hombros, y a mí me llamaba la atención eso. Y entonces yo realizaba unos dibujos fabulosos, para mí, con mucha gracia, con mucho aire, con mucha ligereza, y entonces eso llamó muchísimo la atención. Tienes que tener mucho conocimiento también de moda y del cuerpo de una mujer, porque me has hablado del corte del vestido. Es decir, tienes un conocimiento amplio de lo que es la moda, porque al final va ligado a tu producto, a tu creación. Es decir, tú ya estudiabas la caída del hombro, el vestido, todo para crear la pieza, ¿no? Correcto. A mí no es que me hubiera introducido en el mundo de la moda, de ropa para la mujer, pero sí que he estado siempre abierto a cualquier cosa. Y he visto, en aquellos momentos ya había televisión, ya había todo, había desfiles de moda, pero nunca de joyas, nunca de joyas. Y aquello surgió de una forma casi instantánea, de que estas personas, la joyería, concretamente joyería Sendón, es muy importante decirlo, aunque ya no existe, pero esta joyería pues se le ocurrió hacer estos desfiles y que creáramos esas piezas especiales para esos desfiles. Y entonces reunir a toda la sociedad catalana en estos desfiles, y entonces, claro, eso fue un boom en la época, en los años 70, a principios de los años 70. Y de ahí nació este catálogo que has visto con mis piezas, que yo realicé en el año 73. La joyería es uno de los elementos más antiguos. Siempre, desde el antiguo Egipto, claro, ¿qué hace sentir el llevar una joya, ¿no? Porque es un elemento decorativo. El reloj podríamos decir que también es funcional, pero la joya es decorativa. Es decir, ¿por qué tiene tanta importancia? ¿Cómo la definirías, un experto como tú? ¿Por qué dirías que es tan importante o que gusta tanto, o la necesidad de tenerla? Pues conociendo las piezas, en fin, lo que se hace antiguamente, se realizaban las piezas para las mujeres para tener un estatus social, para tener un nivel en la sociedad. Entonces, adornarse con joyas era muy importante para tener un nivel, introducirse en un nivel social. Después, esto fue antiguamente, por ejemplo, en Egipto. Después, ya llegando a la época española del Renacimiento, en Europa del Renacimiento, la joyería ya tuvo mucha importancia para realzar la belleza de la mujer o realzar los rasgos físicos de la mujer. Y se hacían esas joyas sobrecargadas que todos conocemos, tanto en collares, en pendientes, en diademas, en adornos de cabeza, en pulseras. Se hacían cosas verdaderamente cargadas, es lo que yo llamo siempre mazacotes. Sí, mazacotes, ¿verdad? Entonces, pero después, poco a poco, se fue afinando un poco la joyería, pero siempre fundamentalmente en ser un adorno para la mujer y tener un nivel social alto. Sobre todo la joyería siempre ha pretendido ser un lujo. Siempre todo el mundo la ha conocido como un lujo. Cuando yo muchas veces he dicho que no era tal, porque el lujo nace de los talleres que no tienen nada de lujo. De lujo. Pero es curioso cómo tú abriste otro camino, ¿no? Es decir, era un lujo estético más que el valor intrínseco de la pieza, como tú has comentado. Es decir, tus piezas no tenían esa carga a lo mejor de diamantes o de coste, ya de por sí el elemento, sino el valor se lo daba el diseño que tú creabas. Sí, mis piezas han tenido un coste manual, un coste de ejecución manual.
lógicamente, en la materia prima nunca he pensado en poner gran cantidad de pedrería y que valieran mucho dinero. Para mí lo importante era que eso, que fuera ligereza y que la mujer que tuviera que llevarlas, la llevara a gusto, que fueran cómodas de llevar, porque las joyas antiguas de la Edad Media, del Renacimiento y posteriores del siglo XVIII y XIX han sido piezas muy poco portables, muy pesadas. Y yo siempre he huido de eso. No he pretendido huir. Y de hecho, no es que haya realizado solamente ese tipo de piezas. Yo he realizado muchas piezas. Aparte de eso, he realizado pues, muchos objetos que no tienen nada que ver con la joyería. Porque ya te he dicho que a mí me gustaba ser multidisciplinar. Yo he trabajado la madera, por ejemplo. He tallado madera, que me ha encantado. Trabajar con ébano, por ejemplo, cuando ahora la joyería contemporánea, que llaman joyería contemporánea, le ponen pues decorada con madera o con plásticos o con cosas naturales. Pues yo ya en los años 70 hice colecciones con ébano, que son las hice a mi mujer, porque nadie se atrevía entonces a llevar esas cosas más que a mi mujer, claro. Son joyas muy especiales, en plata, pero con madera. Ébano, con caoba, palo rosa, palo santo, marfil, que entonces no estaba prohibido, el marfil, que a mí me ha encantado trabajar con marfil, porque aprendí muchas cosas de uno de mis maestros, de Montesinos, porque él era un especialista en la talla de marfil. Aparte de joyería, su especialidad era la talla de marfil, que hizo maravillas. Y tuvimos ocasión en una de mis exposiciones dentro de la Feria de Arte y Metal de Valencia de que conseguí que me dejaran unas cuantas piezas para exponerlas junto con mis piezas en una exposición personal que hicimos dentro de la Feria de Arte y Metal de Valencia. En fin, es otra historia. Y del año 73, por ejemplo, han pasado claro, muchísimos años, estamos hablando de 50 y pico de años de trayectoria hasta llegar ahora, ¿no? ¿Cómo viste la llegada un poco también de la bisutería? Porque lo viste, es decir, en un momento antes, aunque no tuviera ese valor material del diamante, sí que todo estaba pues, hecho en platino o en materiales que tienen algún valor. ¿Cuándo llegó la bisutería? Es decir, el plástico, la moda rápida de la joyería, ¿no? Lo viste llegar. De eso también te puedo hablar, Sí. porque tuve una época de un bajón del taller que tuve que montar en latón, concretamente hacer mis piezas, mi joyería en latón, para bisutería. Y durante un par de años estuve trabajando con bisutería, que se vendió muy bien con mis diseños, se vendía muy bien, no con mi estilo de trabajo de hilos, sino al contrario de plancha, porque fue otro estilo que yo tuve de trabajar con plancha. Y entonces se hicieron muchos de mis diseños, se realizaron en bisutería barata, que se vendió muy bien, y mantuvimos así la empresa que yo entonces tenía. Y los años 2000, que en cuanto a moda se habla siempre que han sido los peores, más ostentosos y terribles, ganaste un premio muy interesante que me has comentado antes, ¿no? Bueno, anteriormente a eso, en el año 77, mi mujer era muy dinámica y tenía mucha fuerza. Cuando mis dos hijos mayores empezaron a ir al colegio, me preguntó, ¿qué hago? Yo le dije, pues ¿quieres ayudarme? Yo te enseño una profesión. Y le enseñé el esmalte a fuego. Esmalte a fuego. Esmalte a fuego. Tuve la oportunidad de que estuviera un año con una monja seglar que venía de Barcelona, de la escuela Massana, que se trabajaba muy bien el esmalte y que estaba en Valencia, y estuvo un año enseñándole a trabajar el esmalte. Yo ya lo tenía mis hornos, tenía mis materias primas porque yo hacía esmalte. Pero yo quería que ella lo cogiera y aprendiera de fuera. Pues estuvo un año con esta mujer, aprendió bastante, muy rápido, y ya se quedó en el taller. Le monté ya el taller definitivamente junto al mío, dentro de mi taller, y tenía sus múrfulas, sus hornos, su materia prima, porque como yo salía bastante al extranjero, compraba toda la materia prima en Alemania, en Francia fundamentalmente, y en Inglaterra. En Tainacher, en Alemania,
en Sawyer en Francia y en Blight en Inglaterra. Me acuerdo de las marcas. Y lo compraba. Yo siempre he sido enamorado de las materias primas, he comprado, y de la herramienta. Y he comprado muchísimo. ¿Cómo lo siempre que he podido. traías? Y me lo traía y lo Contigo. almacenaba, lo tenía. Contigo, pero... Y entonces mi mujer tuvo el material preparado y se puso a esmaltar joyas mías que yo hacía para esmalte. Más aparte, como tenía tanto entusiasmo, se puso a trabajar con hacer pinturas, reproducciones de pinturas de pintores famosos, que era lo típico de entonces. Habían empresas importantes que no hacían más que fabricar esmaltes a fuego de reproducciones de pinturas, de pintores famosos. Y mi mujer se puso a trabajar con su ímpetu y su empuje, se puso a trabajar una barbaridad y hizo muchísimas cosas, rompió moldes con muchas cosas de los esmaltes. Y en el año 77 ella tenía las dudas de que si lo hacía bien lo que estaba haciendo. Y en el año 77 se me ocurrió presentar también en el premio de Prix de la Ville de Ginebra, en la categoría de esmaltes, Claro, porque en Suiza el esmalte lo conocían mucho, y de presentar una pieza para esmalte. Y justo ese año, en el año 77, pedían un cuadro abstracto. Yo tenía un hijo, pero entonces todavía no era pequeño y no llegó a lo que después fue como artista, porque fue la carrera de Bellas Artes. Él hizo, sí, la carrera de Bellas Artes. Pero tuve un amigo vasco que le dije: José Luis, necesito presentar esto. Y como yo la pintura abstracta no la domino, tú hazme un dibujo para presentarlo a Ginebra. De estas medidas, me haces un dibujo de lo que tú creas, pero que tenga mucho color, porque es para hacerlo en esmalte. Pues me hizo un dibujo muy atrevido, muy atrevido. Lo presentamos y lo seleccionaron. El dibujo abstracto. El dibujo. Y entonces tuvimos que hacer el esmalte, y el esmalte lo hizo mi mujer, con el diseño de este amigo mío, vasco. Entonces yo le preparaba el metal, el sobrecobre, pues estaba el esmalte a fuego, fundamentalmente se hace sobre cobre. Yo le preparaba el metal, lo embutía, le daba la forma que correspondiera, porque hay que dar una forma determinada para que al fundir el esmalte no se deforme, o tal. Hay que tener también conocimiento para poder hacerlo. Entonces yo le preparaba el metal y mi mujer empezó a prepararlo. Hizo un primer ensayo que salió fatal, y porque el cobre estaba mal embutido. Yo lo hice y pensé, después dijo: esto es la base que no está bien hecha. La modifiqué, hice el embutido como yo creía que debía de ser para que no se deformara. Y entonces se hizo el esmalte y a la primera salió perfecto. Y una vez realizado, yo me encargué de montarlo. Le hice una montura con acero inoxidable, que fue una preciosidad, lisa, también minimalista, si tú quieres expresarlo así, totalmente minimalista. Un marco totalmente fino, pero de acero inoxidable para el esmalte. Y lo presentamos, la pieza acabada. Y mira por dónde también la premiaron. Y nos dieron otra mención de honor en la categoría de esmalte en el año 77. Y por lo que tú me decías de los años 77, pues todo esto fue también muy importante para poder continuar y darnos a conocer un poco en el ambiente de la joyería en general, que eso fue un inicio también para hacer otras cosas. ¿Y del 70 hasta el 2000 seguís en Valencia? Sí, yo en Valencia. Yo continúo participando en los concursos que habían, porque tengo que decir que yo fui el iniciador en la creación del Comité Español del Diamante. Como yo había tenido introducción en la compañía de Beers de Londres. Y entonces de Beers hacía publicidad para todos los países, gratuita para los joyeros, para promocionar el diamante. Y en España no había ninguna empresa que lo hiciera. Y entonces quisieron hacer el Comité Español del Diamante en España. Y se hizo a través mío. Y entonces se creó el Comité Español del Diamante y ellos crearon un concurso que titulaba Diamantes Hoy.
con este concurso yo presentaba todos los años y todos los años tenía premios en el concurso Diamantes Hoy. Y después de este concurso también se estableció en España la Perla de Tahití. Y hubo una delegación de la Perla de Tahití en España y también organizaron un concurso nacional de piezas de joyería con perla de Tahití, al cual yo participé, y en el año 2002, concretamente, pues en la categoría de pendientes, gané el primer premio en España del trofeo de Tahití, de la perla de Tahití. Y en aquel año los primeros premios de cada país iban a un concurso internacional. Y el mío, lógicamente, de pendientes, fue al concurso internacional. Y en el concurso internacional tuve la suerte de que me dieron el primer premio mundial de pendientes. Con un pendiente que lo he tenido en la mano muy fino. Un pendiente muy minimalista también. Muy sencillo. Sí. De mi estilo, de hilo concretamente, en el que llevaba una fabulosa perla de Tahití, creo que son de 14 milímetros, esférica, perfecta, y lo premiaron. Y asimétrico, jugando con la simetría. Asimétrico, totalmente. Uno era largo y otro era corto. Totalmente asimétricos los pendientes. Claro, todos esos conceptos salen innatos de ti, ¿no? Esos son innatos. ¿Innatos? Pero... Esos me salen. ¿Te salen? Yo cojo el lápiz y me pongo a dibujar. Y piensas, van a ser asimétricos. Van a ser asimétricos. Perla de Tahití, pues tiene que llevar una perla de Tahití. La perla de Tahití tiene que llevar algo. Pam, 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 y me pongo a dibujar. Y hago lo que... y me sale. Y hay una anécdota también de mi mujer. Y yo hago varios dibujos. Siempre cuando pienso en una cosa, pues hago varios dibujos. Y mi mujer siempre me decía, parece mentira, pero siempre eliges al final el primero que has hecho. Claro, es el bueno. Y es la primera idea. Después la modifico la idea, hago otras cosas, pero la primera idea es la que en definitiva se crea y es la que después hago la pieza. Sí, aparte la primera idea en este caso es la buena porque no tiene que cumplir una funcionalidad final, tiene que ser cómoda. Pero si la estética primera es... El pendiente este concretamente es tan portable, tan ligero, que no se nos nota, la mujer no se nos nota puesta en la oreja. Forma parte de su cara. Pero me parece tan actual el diseño que me gustaría pues transportarme a esa época y ver cómo captaba a la gente, ¿no? ¿Qué opinión tenía? Porque era algo muy diferente a lo que había. Pues sí, era muy diferente a todo lo que se hacía. Llamó mucho la atención en todo el mundo, puesto que me dieron el primer premio, y estuve en el año 2002, concretamente en septiembre de 2002, por desgracia al año siguiente de las Torres Gemelas, estuve en septiembre de 2002 a recoger el premio que nos entregaron, los primeros premios que habían ganado de todos los países, los entregaban en Nueva York. Y estuvimos invitados en Nueva York a recoger el premio. Y yo estuve en Nueva York. ¿Qué tal? ¿Era la primera vez que estabas? Entonces era la primera vez, sí. ¿Cuál fue tu impresión? Sí, me impresionó, porque además entonces ya se vino, en vez de venir mi mujer, que yo quería que hubiera venido ella conmigo, se vino mi hijo, que ya había estudiado Bellas Artes. Y mi hijo hizo un reportaje fotográfico muy bueno, y estuvimos viendo cosas, él y yo. Nos quedamos después unos días más en Nueva York y estuvimos viendo cosas en Nueva York interesantes. Porque además la entrega de premios fue en un sitio muy bonito, fue en el Museo de Ciencias Naturales. Junto con dinosaurios. Sí, lo conozco, sí. ¿Y qué sientes, ¿no? Cuando después de toda esta trayectoria te reconocen en Nueva York, ¿no? Por un pendiente tan sencillo y tan minimalista. ¿Cuál fue qué Yo no le di importancia. ¿No le diste importancia ninguna? A mis piezas nunca le di importancia. Yo lo que me ha gustado ha sido trabajar, hacerlas, realizarlas, verlas hechas, ver mis clientas contentísimas con mis piezas. Y esa ha sido mi ilusión. Yo no he sido... Socialmente no me he relacionado tampoco para pretender hacer joyas muy importantes. Lo que he creado, lo he creado conmigo, muy poco. La realidad es que he creado
muchas cosas, pero muy poco a nivel social. Yo, porque en la sociedad yo nunca me he codeado con la gran sociedad, ni mucho menos. He creado cosas para mis clientas que afortunadamente mentalmente me han comprendido. Han visto talento. Que era lo que yo creía. Yo quería era que comprendieran mi estilo. Y si les iba, perfecto. Claro, tenías un estilo, lo acabas de decir, tenías un estilo. Y ese estilo es innato en ti. Tú viste que no te gustaba y decantaste hacia este estilo. Sí, aparte de mi estilo de los hilos, que ha sido mi creación, yo he hecho muchas cosas más. He hecho colecciones, por ejemplo, de sortijas. He hecho colecciones de sortijas de hilos también, importantes, pero de plancha. He hecho collares diferentes, he hecho pulseras, he hecho adornos de cabeza para bodas, he hecho diademas, he hecho muchas cosas. Y como ya te he dicho antes, al margen de las joyas, he hecho también piezas, he hecho tallas de madera, he hecho pequeñas esculturas móviles, he hecho placas conmemorativas que han sido únicas, maravillosas, para personajes importantes, para mí importantes. Por ejemplo, mi hermana era cardióloga, pues su jefe era el mejor cardiólogo que había en Valencia. Y cuando se jubiló, le hice una placa que le regaló el hospital donde trabajaba, y la hice yo, una placa. Le hice un corazón especial, le hice una placa de plata también especial, y sobre una rodaja de palo santo, de madera. Conozco palo santo, sí. Concretamente una rodaja que tendría unos 35 centímetros de diámetro, con la corteza blanca y el interior el palo rosa, palo santo. Era palo santo, no palo rosa. Y sobre esa plancha hice una placa de plata anormal, también no era una cosa rectilínea, un rectángulo para una grabación, no, era una placa con una forma muy especial y un corazón que hice en relieve fabuloso para la placa. Y cuando venía un cliente, el cliente, entiendo que había algunos que venía y te pedía una pieza especial, pero venía algún cliente también y te pedía que le diseñaras algo que le sorprendiera, ¿no? Te hacían encargos. Y esos encargos, tú entiendo que pactabas un precio, ¿no? Y un tiempo. Era así, ¿no? Sí, normalmente funcionaba. Y tú tenías una lista. yo hacía un dibujo, lo presentaba al cliente, le gustaba, oye, pues, y entonces hacía un presupuesto. Bien. Y realizaba las piezas. Ibas apuntando y tú tenías pues unos tiempos de entrega como si fueran proyectos. Sí. Como si fueran yo tenía proyectos. Ya mi taller, yo llegué a tener el taller mío con 3 o 4 empleados que tenía. Te iba a preguntar eso ahora. Sí. Que lo tuve en el año 69 concretamente, al año siguiente del primer premio de Ginebra. El año 69 abrí lo que yo llamaba taller obrador propio, ya no el taller de mis padres, sino que dejé el taller de mis padres y me instalé por el año 69 en mi taller propio. Encontré un sitio que me recordaba Le Cours de París, donde yo había trabajado en los talleres de París. Y encontré un sitio cercano además a donde yo vivía, fabuloso. Y dije, este es el lugar, ¿no? Tengo que lograrlo. Y lógicamente lo logré. Y monté mi primer taller. Y te iban haciendo encargos, ¿no? Y tenías diferente clientela y tú ya tenías que organizarte, este mes esta entrega, esta otra entrega. Yo trabajaba ya para diferentes tiendas y tenía que, lógicamente, que planificarme los trabajos para hacerlos. Y tenía ya aprendices. Tuve un chico muy interesado que aprendió bastante bien mi estilo, pero tuve la desgracia de que falleció por un tumor cerebral muy joven. Pero, en fin, tuve el taller, tuve gente con la que conecté muy bien. Tuve incluso un escultor que también trabajó unas cosas en madera también muy bien. Tuve un chico sordomudo que era cincelador, repujador, que le enseñé yo mucho, hacíamos la herramienta incluso nosotros. En fin, tuve un taller muy curioso, muy peculiar, y que espero que se vea en la próxima exposición que tengo que hacer de toda mi vida profesional. Se va a hacer una exposición, si no de este año, a principios del año que viene,
una exposición de toda mi vida profesional, de más de 70 años de mi vida profesional, que es muy interesante y estoy muy ilusionado. Se dice pronto, se dice pronto. Pero, Rodolfo, antes me has contado una historia que yo quiero que se quede grabada, que es tu viaje nada más y nada menos que a Sierra Leona. Es decir, mientras tenías el taller y clientes más convencionales, te ibas desplazando muchísimo. ¿Cómo acabas en Sierra Leona? Bueno, yo en los años 70 yo pertenecía al gremio, iba a las reuniones a Madrid de los gremios nacionales, se creó el Comité Español del Diamante, del cual yo formé parte porque fui el iniciador. Estaba muy relacionado en Madrid en el ramo de joyería. A mí me surgieron muchas cosas porque yo ya cuando hice gemología en el año 69-70 ya había acabado gemología. Entonces yo tenía un prestigio como persona entendida en joyería, gemología y tal. Y como estaba muy relacionado en el gremio de Madrid y en el Comité Español de Diamante, con entonces era Martin Graham, el director que había, de Londres, que había venido a España. Entonces, pues decidieron en un momento dado quién podía ser una persona que habían pedido desde una embajada en Madrid, habían pedido un experto de diamantes en bruto. Entonces yo era muy conocido porque me gustaba mucho el diamante en bruto. Tuve mucho contacto con la compañía de Beers que recogía los diamantes en bruto de todo el mundo. Yo vi mucho diamante en bruto y me gustaba tanto como el diamante tallado. La verdad es que yo disfrutaba con el diamante en bruto, tocándolo, viéndolo en la mano, viendo la estructura física, geométrica de los diamantes. Era una maravilla. Es para mí una maravilla. Entonces, de repente me llamaron desde la embajada del Líbano, tuve una llamada y me dijeron: usted puede venir un día a la embajada y hablamos, que me han recomendado a usted para que como experto en diamante, en bruto y tal, para hablar de una empresa, bueno, de una cosa que ha surgido. Yo pues sí, fui a la embajada, tuvimos una cita, me explicaron que era para que iba a venir un ministro de Sierra Leona porque necesitaban encontrar un experto con diamante en bruto. Porque en Sierra Leona estaban instalados ya en aquella época, que era un país donde habían aparecido, habían descubierto mucha minería de diamante sobre todo aluvial, que estaba a flor de tierra prácticamente, y estaban instaladas, ya recién instaladas, la compañía de Beers inglesa, con unas oficinas, una compañía rusa y otra compañía holandesa. Habían 3 oficinas ya instaladas con concesiones para extracción de diamante. Y el gobierno no tenía ni idea de lo que estaban sacando, ni sabían lo que eran los diamantes prácticamente en bruto, si tenían calidad, si eran piedrecitas de río o eran otra cosa. Entonces buscaban una persona experta. Vino el ministro, tuvimos la reunión, le gusté, parece ser que le gusté al ministro, y en aquella época hablaba inglés. Y entonces llegamos a un acuerdo, le gustó, y me dijo: usted tal fecha puede venir. Y yo: sí, señor. Pues tal fecha, fuimos en el mes de septiembre, quedamos a una cita. Yo le dije: sí, pero necesitaré un visado para el pasaporte, para tal. Dice: no, usted no necesita nada. Usted con esta carta que yo le voy a mandar, con eso ya tiene bastante, no se preocupe de nada. No, de acuerdo, pues allí estaré. Total, que me tocó salir, vi a París, porque era el único sitio que tocaba el avión en la capital de Freetown de Sierra Leona, y me fui a París. Estaba recién inaugurado el aeropuerto Charles de Gaulle, y busqué hasta que encontré la salida que correspondía para ir a Freetown. Y en la aduana entrego pasaporte y me preguntan: ¿dónde está el visado que usted tiene? Digo: no tengo visado, tengo esta carta. Me la leen, la ven y dicen: no, usted no puede salir con esta carta, esto no, para nosotros, para la aduana francesa, esto no significa nada. Digo: pues díganme cómo puedo salir, yo tengo que salir en el próximo vuelo. Total, que pasaron a la jefatura de las aduanas, el jefe de aduanas del Charles de Gaulle, nos reunimos en su despacho,
y llegaron a una conclusión, porque vieron mi necesidad de las ganas que yo tenía de salir. Y me dijeron, hemos encontrado una solución, si usted está de acuerdo, puede salir. Pues díganmela. Pues si usted me firma este escrito, usted puede salir. El gobierno francés no se hace responsable de usted mientras esté en Sierra Leona. Y digo, ¿dónde está el papel para firmar? Lo firmé. Digo, yo quiero irme. Lo firmé y con ese papel me fui a Sierra Leona. Y cuando Y llegas así llegué a Freetown y tuve en la puerta en la escalerilla, a la bajada del avión, un Mercedes esperándome, el Mercedes del ministro, en la escalerilla del avión. a ver diamantes. Y con él me fui ya a Freetown y desde Freetown fuimos ya a la región de las minas de Kenema y Bo, que eran las dos minas aluviales fundamentales de Sierra Leona, y conocí las empresas tanto inglesa, rusa y holandesa que estaban allí ubicadas. Y lo único que querían saber el gobierno es saber qué es lo que estaban sacando esas empresas de su territorio. Claro. Ni lo sabían, ¿no? Porque no lo sabían, no tenían ni idea ni lo que eran los diamantes brutos. Igual, para ellos era un diamante bruto igual que una piedra, cualquier piedra de río, lo mismo. Y lo que querían es que controlara un experto en diamantes en bruto lo que estaban extrayendo estas compañías. La oferta era fabulosa. Pero después de una semana de estar allí, de ver el ambiente, de ver la minería, de ver cómo se realizaban las cosas, tomé la decisión definitiva e inapelable de no quedarme en Sierra Leona. ¿Por qué? Porque vi unas circunstancias tan inestables Mucho en peligro, el país, ¿no? que dije, esto no es para mí. Yo tengo ya una hija en el mundo, yo tengo una familia, tengo unos hijos. Esto, si hubiera sido soltero, pues a lo mejor me hubiera hecho el ánimo. Pero ya casado con mis hijas, con mi profesión, venirme aquí a ver diamantes, muy bonito, muy maravilloso, pero no. Sí, los tengo en la memoria todavía, a pesar de mi edad. Todo lo que vi de diamantes los tengo reflejados y guardados en la memoria. Era una locura eso, ¿no? Una locura, una maravilla de diamantes. Una maravilla de todos los colores. Increíble, y de todas las formas geométricas habidas y por haber. No sabían ni lo que tenían ellos. Y entonces todo eso es lo que había que controlar. Pero yo no lo hice. Me costó muchísimo salir de Sierra Leona. Cuando dije al ministro que no aceptaba su oferta, me dejó libre y no me ayudó en nada para poder salir. Y fue gracias a un sobrino de este señor que me dijo lo que tenía que hacer. ¿Y qué era? Y gracias a él, porque además tuve la buena idea de no comprar ningún diamante. Llevaba dinero, pero sin embargo no compré ningún diamante, porque eso fue fundamental para poder salir. Y afortunadamente pude salir en su tiempo, ya me volví y me olvidé, pero en la mente lo tengo. ¿Y qué era? ¿Cómo pudiste salir? ¿Qué indicaciones te dio? Bueno, me dio indicaciones de que tenía dólares. Lo primero que me preguntó, dice, ¿tienes dólares? ¿Tienes dinero? Digo, sí. Dice, no te preocupes, en este autobús tienes que coger este autobús, porque el aeropuerto estaba a la otra parte del río, de esos caudalosos que hay en África. Y coges el autobús. En cuanto bajes del autobús tendrás a una manada de muchachos jóvenes queriéndote coger la maleta. Entonces, eliges a uno que lo lleve y te lo lleve a la aduana. Y en la aduana encima le llegas encima de la mesa y pones el dinero encima de la mesa. Lo primero, poner dinero encima de la mesa. Y entonces se harán preguntas. Dijo, sí, llevaba diamantes, si había comprado diamantes, dónde había estado, les expliqué lo que había pasado, lo que había pasado. Y se dieron cuenta de que lo había dado. Cogieron el dinero en la aduana y me dijeron, pase así a la sala de espera. Y en la sala de espera era, vamos a ver, una habitación allí con un calor horroroso.
y sudando y deseando que llegara el avión, deseando que llegara el avión. Y llega el avión, nos llaman y voy y me subo al avión. Y entonces recobré el conocimiento prácticamente, porque me asusté, hubo momentos de verdaderamente susto de no poder salir, porque era un gobierno muy inestable, el país muy inestable. Hace poco tiempo ocurrieron muchas muertes, ocurrieron muchos golpes de Estado, en fin, ocurrieron muchas cosas. Y fabulosamente, económicamente, fabuloso hubiera sido para mí, pero no lo acepté. Menos mal, y menos mal que no llevabas ningún diamante encima. No he llevado ningún diamante comprado, afortunadamente. Porque si no, no sales, Pero ¿no? si no, no salgo del país. Qué aventura, ¿no? Fue una aventura. Yo he sido muy aventurero. Y He hecho muchas cosas. con todo esto, tu familia te ha acompañado mucho en todo el camino, ¿no? Han tenido que apoyarte mucho, porque viajar tanto a Francia, desplazarte tanto... Estando ya casado, mi mujer ha aceptado todos mis viajes. Yo un día me levantaba o me iba, pues estaba haciendo un trabajo que no me salía. Le decía, mañana me voy a París. Y mi mujer con niños ya no había ningún problema. Me iba y ya estaba 3 o 4 días, solucionaba el problema de una pieza que estaba haciendo que no me salía, me la solucionaban en París, mi maestro de París, y ya estaba. Yo he sido muy así. Y también he hecho otra cosa muy importante, que para mí ha sido tan importante como el de Sierra Leona, que es el viaje a Lisboa con los joyeros portugueses. Ese ha sido para mí un viaje mejor, que me ha llenado más, quizás sentimentalmente o emocionalmente y profesionalmente, porque ha sido que me nombraron como profesor desde España, desde la Federación Nacional de Joyeros y el Comité Español del Diamante, me nombraron para impartir clases de diamante en Lisboa a los joyeros portugueses. Estuve para una semana, lo hice también, se ve, estaban tan contentos que me dijeron si me podía quedar otra semana para que pudieran venir más joyeros. Les dije que sí, que no había problemas, y estuve 15 días dando clase de diamante a los joyeros portugueses. Y tengo un recuerdo fabuloso de ese viaje, porque me regalaron una caja de plata de orfebrería portuguesa, que trabajan muy bien, los orfebres portugueses trabajan muy bien la plata, y me hicieron un obsequio de una caja realizada por ellos, con una inscripción maravillosa, y en la tapa me colocaron toda clase de piedras preciosas, unas en bruto, otras hechas, otras talladas, y fue muy curioso, muy bonita. Un regalo, fue muy cordial y muy bonito. Muy bonitos recuerdos, has tenido una vida muy, muy intensa. Sí. 92 años y con esta vitalidad. Es decir, bueno, afortunadamente puedo dar gracias de cómo estoy. Gracias, pero yo creo también que debe ser un poco por la pasión con la que haces las cosas, sí. ¿no? Para mí, mi mujer, otra anécdota, mi mujer siempre decía que estaba más enamorado de mi profesión que de ella. Un propósito, ¿no? Como hemos hablado antes, ¿no? El Ikigai japonés, ¿no? Entonces yo me siento a trabajar en esta mesa, que es sobre el tabliz. Me siento a trabajar aquí y se me van todos los males. Me olvido de todo y me pongo a trabajar y soy feliz. ¿Qué más quiero? Pierdes la noción del tiempo, ¿no? Claro. Me olvido de todo y a trabajar. 70 años después, ¿no? Mientras afortunadamente tenga este pulso, que lo tengo con mi edad, es increíble. Que es increíble, y lo demás funciona como funciona, pero aquí estoy. Con la misma pasión. Con la misma pasión, con la misma actividad y con las mismas ganas, y sobre todo ahora que tengo una persona a mi lado que me encanta tenerla, que está aprendiendo mis cosas, y yo quiero que aprenda todo lo que pueda hasta que yo me muera, todo lo que pueda, transmitirle todos mis conocimientos. Y es una persona que ha hecho los estudios de joyería más importantes que hay en Valencia, con 4 años, y no es un niño, es una persona que tiene a su edad, 33 años, que tiene una cultura, que tiene unos conocimientos, y que me he encajado perfectamente con él, y que me ayuda a hacer una serie de cosas que yo no puedo. Él domina las técnicas modernas, yo las conozco pero no las domino, y entonces entre los dos somos capaces de hacer cosas conjuntamente maravillosas.
siempre respetando la artesanía. Creo que nunca he entrevistado a nadie que me apetezca más hacerle esta pregunta. Pues, Es decir, ¿qué consejo nos darías a los más jóvenes? Sí, consejo de vida, sí. de vida. Consejo, sí, porque Pues- creo que eres la persona a la que más nos puede dar la mejor pregunta. Consejos: ser una persona correcta, responsable, honesta, con la vida y con la profesión. Yo soy una persona muy correcta con mi profesión, muy honesta. Mi padre ha sido para mí un ejemplo, porque esta profesión nuestra se puede permitir hacer muchas cosas deshonestas. Está muy claro, Sí. ¿eh? Y todo el mundo lo sabe. Pero hay que ser conscientes. Yo he sido una persona que para mí la corrección, la honestidad, la responsabilidad en el trabajo ha sido fundamental. Y lo he querido transmitir a todos los alumnos que he tenido. Y en este caso a Jesús Raimundo, que es yo le llamo mi pupilo, mi discípulo. Es una persona encantadora, con la que estoy profundamente agradecido a la vida de haberla encontrado y de poder estar juntos haciendo lo que estamos haciendo. Esto es muy importante. ¿Te has arrepentido de algo? De muchas cosas. En mi vida, ahora sobre todo que me he encontrado solo sin mi mujer, de que he hecho muchas cosas malas en mi vida. Malas. He hecho cosas que yo nunca, a nivel personal, me he ocupado de muchísimas cosas que me debía haber ocupado. Porque estaba centrado Porque para mí era trabajar. en tu propósito. Sí. Y he dependido siempre de muchas personas, afortunadamente muy correctas y muy honestas, que me han llevado mis cosas. Incluso hoy tengo una persona que yo la he continuado llamando mi secretaria, que continúa llevando mis cosas del banco a mi edad. Y yo no sé lo que tengo en el banco, me lo lleva mi secretaria. Tú estás Es concentrado. una persona que hace muchos años que cerramos el negocio, que no lo tenemos, pero tenemos tanta amistad que él me lleva todas mis cosas. Pero ¿no crees que si no hubiera sido así, no hubieras sido capaz de crear lo que has creado y lo que estás creando? Bueno, Necesitas focalizar en eso. Sí, para mí todo esto ha sido fundamental. Es un conjunto de valores. Es un conjunto de valores que hay que tener, no en cualquier profesión. Yo siempre he dicho lo mismo. En cualquier profesión hay que tener una cultura. Yo afortunadamente la he tenido, no por estudios de universidad, sino porque me la he buscado. Yo he tenido personas a mi lado interesantísimas, con las que he hablado, con las que he dialogado, con las que he visto museos por todas partes del mundo. Claro, me hacía falta impregnarme de todo esto. Claro. Y todo esto lo que yo he absorbido y lo que me gusta transmitir. Y afortunadamente lo estoy transmitiendo con este alumno que tengo, que es un encantador para mí. Y me gustaría... Yo no he creado una escuela como otros profesionales las han creado, escuelas, pero yo disfruto trabajando, que es lo mío. Y disfruto, nada más. Y joyeros importantes, los hay. Aquí en España los hay. Los ha habido siempre y los continúa habiendo. Personales que han hecho cosas muy importantes. Hay un Víctor Caparrós, que por desgracia ha fallecido, catalán, muy bueno a nivel personal. No hablamos ya de nombres de joyerías, que son los nombres que llaman la atención. Porque tanto los franceses como los suizos, yo suizos, por ejemplo, es una cosa que no hemos comentado. Yo he tenido una grandísima amistad con uno de los joyeros más importantes del mundo, con Gilbert Albert, de Ginebra, ganador de 7 premios del Diamond International Awards. Es un hombre con el que yo he tenido un contacto fabuloso, que hemos llegado a trabajar juntos y que ha sido un hombre encantador, por desgracia ya ha fallecido. Yo es que he tenido contactos en el mundo muy buenos y en los que he aprendido mucho. Sobre todo de valores humanos. A mí me llaman la atención los valores humanos. Siempre. Es una cualidad que me llama la atención. ¿Eso te gusta tanto enseñar? Me gusta enseñar. Y no he creado una escuela.
He intentado, pero siempre me ha salido fallida porque entonces, en las épocas que mías, yo me he adelantado. Yo me he adelantado porque no habían escuelas, no había nada. Cuando se empezaron las escuelas, me buscaron para que yo fuera profesor de la escuela, oficiales de joyería y tal, pero también me negué porque me quitaba tiempo para trabajar. Y tengo íntimos amigos profesionales fabulosos que están de profesores en la escuela. Son unos chicos estupendos. Bueno, para mí son chicos, están a punto de jubilarse, pero son chicos. ¿Eh? Claro. Son chicos estupendos, están en las escuelas y hacen una labor muy buena, pero no llegan a hacer la labor que a mí me gustaría hacer en una escuela. A mí me hubiera gustado hacer en mi escuela que la tuve durante 5 años, pero tuve que cerrarla porque no tenía alumnos. Para enseñar lo que es un oficio de verdad. Hoy en día aprenden muchas cosas a nivel Conceptos. teórico, Sí, conceptos. de inteligencia artificial, de ordenadores, de las técnicas modernas de fabricación. Y eso es lo que mejor aprenden. Pero práctica de taller no la tienen de lo que es la joyería, en este caso, que estamos hablando de joyería. Y experiencia vital de todo. Y eso no se tiene hoy en día en las escuelas. Es una pena. Salen de las escuelas, sí, saben muchas cosas de marketing, de informática, de ordenadores, saben mucho, pero de práctica de taller saben poco. Y eso a mí me llama la atención. Rodolfo, me ha encantado y la verdad que me habían comentado, ¿no?, que me iba a sorprender, pero me ha sorprendido cómo una persona de tu edad tiene esta vitalidad y está tan actualizada, porque me estás hablando de conceptos muy actuales. Es decir, puedo hablar de muchas más cosas. Estás absorbiendo pero información. no tenemos tiempo. Absorbes información diariamente. Me ha encantado, ha sido un regalo de podcast. Solo agradecértelo. Muchas gracias. Gracias a vosotros.